Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: La maldición de las vírgenes. Los detalles de este mensaje. Después de Cristo haber venido al mundo, la Biblia menciona solo a María, la madre de Jesús, como la única verdadera virgen, y esto es así, porque Jesús fue concebido en María, por obra directa de Dios, a través del Espíritu Santo. En la concepción de Jesús en la matriz de María, no intervino ninguna secreción de algún hombre de origen humano. Pues a María le fue dicho: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, en Lucas 1:35, y de este evento, entre la Virgen María y el Espíritu Santo, Jesús fue concebido en la matriz de la Virgen María. De modo que, en la concepción de Jesús en María, solo el Espíritu Santo estuvo con ella. María era físicamente virgen, ya que ella nunca había tenido intimidad con algún hombre, y nunca, algún instrumento médico, penetró en el cuerpo de ella. Debido a esto, ella vino a ser conocida como la Virgen María. Este evento que tuvo lugar entre la Virgen María y el Espíritu Santo es único en la Biblia y en la historia de la humanidad. A pesar de ser único en todo el mundo, hoy en día existen cientos de entidades espirituales con el calificativo de la Virgen en cada una de ellas. Esto es obra de Satanás y sus demonios, con el fin de engañar a las personas. Jueces 2:11 en la Biblia dice: los israelitas hicieron lo que desagrada a Yahvé y dieron culto a los Baales. De igual manera, hoy en día, nosotros, los verdaderos seguidores de Jesucristo, podemos decir: millones de personas hacen lo que desagrada a Yahvé y dan culto a cientos de vírgenes. Los demonios de Satanás, que inspiraban a personas en Israel, en los tiempos de los jueces, a servir a los Baales, esos mismos demonios, hoy en día, están inspirando a millones de personas a servir y dar culto a cientos de vírgenes falsas. Recordemos que el concepto virgen en la Biblia solamente fue para, y debe ser aplicado a María, la madre de Jesús el Salvador. En la historia de la Biblia, en este mundo, solo existió una sola mujer virgen, la cual tuvo un hijo. Y este hijo fue descendiente de una mujer llamada María, que fue la madre natural, y del Espíritu Santo, que hizo las veces de padre para ese hijo. El Espíritu Santo no vino sobre muchas mujeres vírgenes, sino solo en una, cuyo nombre era María. Y esta fue hija de un tal Joaquín, y de una mujer que se llamó Ana. Sin embargo, hoy en día, hay cientos de vírgenes, a las cuales millones de personas dan culto y tienen fe en ellas. La Biblia enseña que esto es una aberración delante de Dios, es idolatría delante de Dios. En la Biblia, no hay un lugar que diga que busquemos ayudas en santos y en vírgenes. Hasta el mismo Jesús dice, en San Juan 14:13-14, en la Biblia, que pidamos a Dios. Y algo hermoso es que Dios nos ordena diciendo: llámame, y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia católica. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, ¿no es Dios el más jefe en cualquier lugar del universo y en el cielo? Siempre tiene más sentido clamar o pedir al más jefe si éste está dispuesto a ayudar. Debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. Porque también esto es una orden de Jesucristo que se encuentra en Juan 14:13-14 en la Biblia. Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que llevan al cielo, lo dice en San Mateo 7:13-14. Esto también es obra de Satanás y sus demonios. ¿Qué es pocas personas en un grupo de 100 personas? Tiene que ser menos de 50 personas. Satanás y sus demonios operan en este mundo de tal manera que la mayoría de las almas tienen como destino final al infierno. La misión principal de ellos es hacer que todas las almas humanas tengan como destino final al infierno. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como la iglesia de usted
ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Él los presenta en la Biblia. En 1 Corintios 15:52, la Biblia católica dice, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Lo cual sugiere que, todas las almas de los muertos, que califican para ser hijos de Dios, resucitarán así. Sin embargo, la Biblia católica en ningún lugar revela que la Madre de Jesús el Salvador ya resucitó. De modo que, la Virgen María va a resucitar, como todos los demás hijos de Dios. Y mientras ella no resucite, ella estará en descanso espiritual en el paraíso. Esto es, enseñanzas simples, encontradas en la Biblia. Pero hay un peligro, y es que Satanás y sus demonios tienen muchas maneras para desviar a las personas del camino de Dios, y engañosamente, los demonios han sembrado el concepto de que santos y vírgenes, santificados por iglesias romanas, tienen poderes y que se comunican con nosotros para ayudarnos. Primera de Pedro 5:8, en la Biblia, dice que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Solo con el poder de Dios, podremos vencer las fuerzas enemigas que tratan de engañarnos. Nunca olvidemos que los asuntos de Dios se encuentran en la Biblia, y de ella es que debemos sacar y deducir informaciones útiles para conocer y alcanzar el reino de Dios. Satanás, con sus artimañas, se apodera de la mayor parte de las almas y las lleva al infierno. Por eso Jesús dice, estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida con Dios, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14, en la Biblia, y si Jesucristo lo declara, es porque así es. Debemos orar a Dios por nosotros mismos, y a la vez, mantenernos en alerta, para que Satanás con sus artimañas, no nos esté desviando de la voluntad de Dios, sin nosotros darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Porque Satanás tiene el poder de hacer eso. Los demonios, llenos de maldad y engaños, y por orden de Satanás, hacen un esfuerzo grandísimo, para que las almas no lleguen a entrar al reino de Dios. Nosotros somos los que debemos salvar nuestras almas. Una actividad de Satanás y sus demonios es usar a las gentes del mundo como si nosotros fuéramos animales domésticos de ellos. Satanás y los demonios nos consideran una granja de personas humanas para ellos. Por eso, ellos están entrenando a las personas comunes a que estén ejecutando sus voluntades. Si usted tiene un caballo, el cual usted nunca lo ha usado, usted de seguro entrena a ese caballo, para que él acepte que usted lo cabalgue. Satanás y sus demonios usan este mismo principio en cada persona. De modo que debemos ser prudentes y mantenernos despiertos, porque nuestro enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hasta hoy, el único que ha resucitado con un cuerpo incorruptible ha sido Jesucristo, y solo resucitarán con cuerpos incorruptibles los hijos de Dios lavados por la sangre de Jesucristo. Pero los demonios se disfrazan como si ellos fueran cualquier santo, o santa, o virgen, o familiar muerto, y engañosamente, los demonios contestan las oraciones e invocaciones hechas por personas, a los santos, a las vírgenes, o a familiares muertos. Por eso, Jesucristo, en San Juan 14:13-14, ordenó que pidamos al Padre Dios, en el nombre del mismo Jesucristo. La Biblia no se equivoca, y por eso, en ningún lugar, ella menciona que pidamos, o invoquemos, a algún santo, o santa, o virgen que ya murió. Recordemos que el propósito de los demonios, es trabajar para Satanás y en contra de Dios. El día que una persona que se deja engañar de ellos, por voluntad de Dios, esa persona muere, el demonio que la alimenta espiritualmente, se llevará su alma al infierno, si la persona no se arrepiente antes, porque esa persona estuvo cometiendo adulterio espiritual contra Dios, lo cual es una forma de idolatría.
Los demonios de Satanás son los que maliciosamente y engañosamente contestan las oraciones dirigidas a las vírgenes y a los santos, y ellos las contestan para mantener engañadas a las personas que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que se dejan engañar se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por demonios, el día que mueran, los mismos demonios conducirán sus almas al infierno, porque los ángeles de Dios no las asistirán, por haber confiados en demonios, y por otros pecados que conducen al infierno. Recordemos que Adán y Eva confiaron en Satanás, allá en el jardín del Edén, y se dejaron engañar del diablo, y por eso desobedecieron a Dios, porque eso es algo que Satanás busca, que desobedezcamos a Dios. Y luego Dios echó fuera del Edén a Eva y a Adán. Satanás y los demonios lo que buscan es que pequemos contra Dios, para que Dios nos castigue. Miles de veces Satanás trató de hacer que Jesús el Salvador pecara contra Dios. Pero en todas las veces Satanás falló. Ver el capítulo 4 del libro de Mateo en la Biblia. Hay una realidad espiritual y física, derivada de los pensamientos de Dios. Esa realidad está descrita en la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia es el manual donde están las instrucciones y los planes de Dios para cada uno de nosotros. Quien no consulta la Biblia para conocer personalmente de Dios, de sus planes y de su Hijo amado Jesucristo, lo que capta y aprende son rumores de Dios que otras personas expresan de Dios. Y esos rumores han estado llegando mezclados con cizañas. Porque para eso están los demonios de Satanás, para sembrar cizañas en contra de los propósitos de Dios. Las personas que caminamos por fe en Dios, esa fe la alimentamos personalmente cuando consultamos la Biblia para conocer de Dios. Pero si no consultamos la Biblia, la fe personal en Dios estará contaminada con informaciones falsas acerca de Dios, y así, puede que lo que logramos obtener es una fe postiza. Desgraciadamente, muchos de nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, etc., y aún muchos padres, descuidaron la oportunidad de escudriñar y aprender acerca de Dios por medio de la Biblia, porque muchos de ellos ni siquiera aprendieron a leer. Pero hoy en día, hay más facilidad para aprender a leer, y también hay más facilidad de alcanzar las escrituras sagradas, la Biblia. De modo que hay menos excusas para no saber acerca de Dios y de su reino espiritual al aprender en la Biblia. Sin embargo, tenemos que admitir que todavía hay muchas personas que, por falta de informaciones plasmadas en la Biblia, van por una senda espiritual torcida. Por eso, en Oseas 4:6, en el Viejo Testamento de la Biblia, Dios dice: mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto indica que no es una excusa delante de Dios, el decir, es que yo no lo sabía. Sin duda, esta declaración de Dios en Oseas 4:6 conlleva una maldición en los pueblos, donde Dios espera que actuemos según su voluntad y según lo que la Biblia enseña. En el Viejo Testamento de la Biblia, encontramos que grandes hombres del pasado bíblico, y que fueron siervos de Dios, fueron catalogados como santos, pero en esos tiempos, la gente no invocaba ni hacía peticiones a ninguna virgen, como muchos hacen hoy, porque, como vimos arriba, la única virgen que la Biblia menciona, la cual engendró un hijo entre ella y el Espíritu Santo, es la Virgen María, la madre de Jesús. Y María vino al mundo 1100 años después de Ana, la madre del profeta Samuel. Por tanto, en los tiempos de Ana, no se tenía el concepto de la Virgen tal, ni se hablaba de las vírgenes, como la Virgen de los Dolores, siendo esta, y todas las demás, menos María, de origen oscuro. Porque, así como el Espíritu Santo ilumina a los hijos de Dios, ver San Juan 1:12, los demonios también iluminan a los que no son hijos de Dios. La Biblia enseña que Dios es el mismo ayer, hoy
y siempre. Por eso, nosotros hoy en día, debemos hacer peticiones solo a Dios al estilo de Ana, la madre de Samuel, ver el primer libro de Samuel, en la Biblia, capítulo 1. Sin embargo, nosotros debemos hacer peticiones a Dios, en el nombre de Jesucristo. Porque somos pecadores delante de Dios, y la Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado, delante de Dios, en 1 de Juan 2:1, en la Biblia. La novedad de orar y pedir a santos y a vírgenes apareció más de 1400 años después de Ana, cuando aparecieron las iglesias romanas, lo cual ocurrió en el año 313 después de Jesucristo, cuando en Roma reinaba el emperador Constantino. Sin embargo, la Biblia enseña que los verdaderos santos y santas, las almas de ellos, están en descanso espiritual, en el paraíso, y hasta que no resuciten con cuerpos incorruptibles, como el de Jesucristo, y como Él resucitó, no podrán escucharnos. Ver 1 de Corintios 15, 52-53, y a San Mateo 28, 1-6. Aún la Virgen María tendrá que resucitar, tal como resucitó su Hijo Jesús. La Biblia muestra que, hasta hoy, solo Jesucristo ha resucitado con un cuerpo incorruptible para permanecer en la vida espiritual. Además, la Biblia católica en ningún lugar dice que ya María resucitó. Hoy en día, cientos de vírgenes en todo el mundo son invocadas y buscadas para clamar o pedir ayudas a ellas. Entre varios aspectos negativos en eso, está el hecho de que los demonios de Satanás responden representando a las vírgenes y a los santos cuando a estos la gente les pide o invoca. Pues, los demonios se disfrazan de santos o de vírgenes para mantener maliciosamente engañada a la gente. No olvidemos que el propósito de los demonios es trabajar para Satanás y en contra de Dios. Es importante saber que, mezclar los actos de Dios con, o dar la gloria que pertenece a Dios, a santos, a santas y a vírgenes, eso trae maldiciones. Dios quiere que usemos a las almas salvas por Jesucristo y mencionadas en la Biblia, solo como modelos de obediencia a Él. Invocar o pedir a una virgen, eso trae la maldición de las vírgenes, y como consecuencia de eso, en una familia donde se hacen esas prácticas, a una mujer de esa familia, puede que le sucede una fatalidad a largo plazo, o que haya un problema serio en una de las mujeres de la familia, y es a largo plazo, porque Dios da la oportunidad a que se corrijan. Por eso, nosotros, si somos seguidores de Jesucristo, debemos apegarnos solamente a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Ellos tres son suficientes para invocarles y pedirles ayuda y socorro. Sea ayuda material o ayuda espiritual. Por medio de Jesucristo, tenemos entrada al trono de Dios, porque eso lo enseña la Biblia. Que Dios bendiga a usted ricamente.